Bienvenidos al capítulo 11, la derivada, tasas e incrementos. Mi nombre es Edwin Loaiza Acuña, profesor de la Universidad del Valle, sede UCA. Los temas, problemas y ejercicios son tomados del texto Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía, quinta edición, Ariel Lerner, Pearson Educación 2009. A partir de lo visto en el video anterior, vamos a definir lo que es una tasa de cambio promedio. La tasa de cambio promedio de una función f de x sobre un intervalo x a x más delta de x se define por la razón delta de y sobre delta de x. Es decir, la tasa de cambio promedio se puede ver como la variación en la variable dependiente sobre la variación en la variable independiente. La variación en la variable dependiente pues será f de x más delta de x menos f de x, y la variación en la variable independiente será simplemente delta de x. Es importante observar que para que esta definición tenga sentido, la función f de x debe estar completamente definida dentro de la región x a x más delta de x, es decir, que esta región esté completamente contenida dentro del dominio de la función. Si P es el punto con coordenadas f de x, f de x, y Q es el punto con coordenadas x más delta de x, f de x más delta de x, entonces el incremento en la función f de x más delta de x menos f de x, que corresponde al incremento en y, es la elevación de la función, y el recorrido horizontal de P a Q es la cantidad delta de x. Es decir, cuando observamos la tasa de cambio relacionado de f con respecto a x, estamos observando la variación en la elevación sobre la variación en el desplazamiento horizontal. Esta es la definición de pendiente de la recta secante, es decir, la recta que corta la curva de la función, o la gráfica de la función, en dos puntos. Por lo tanto, definimos la tasa de cambio promedio de y con respecto a x como la pendiente de la recta secante a la curva y igual a f de x entre los puntos P y Q. Veamos un ejemplo de cálculo de tasa de cambio promedio. Tomemos la función f de x igual a 3x cuadrado más 1 sobre x. Tomemos un punto inicial x igual a 5 y un incremento delta de x igual a 0.3. Calculamos delta de y. Decimos que delta de y es f de x más delta de x menos f de x, f de 5 más 0.3 menos f de 5. Esto es f de 5.3 menos f de 5. En la gráfica de la función podemos observar x igual a 5, su correspondiente f de 5 y f de 5.3 y su correspondiente f de 5.3. Evaluamos la función en el punto x igual a 5.3 y la función en el punto x igual a 5. Realizamos las operaciones. Obtenemos en calculadora un valor de f de 5.3 igual a 16.089 y f de 5 igual a 15.2. Realizamos la diferencia, 0.889, y finalmente realizamos el cociente entre 0.889 y 0.15 y nos da un total de 3.96. Observe que la gráfica de la función en esta región muy pequeña tiene una tendencia a ser prácticamente recta, y no es coincidencia
que el valor de la pendiente de la recta en esta región sea aproximadamente igual a 3. Vamos a realizar un estudio sencillo, pero muy importante. F de x igual a 3x al cuadrado más 1 sobre x. Observe la gráfica de la función y ahora vamos a realizar unas pequeñas variaciones sobre las variables. Bien, lo primero, si variamos el punto final, observamos un incremento en el valor de y o delta de y, pero el incremento correspondiente en x nos garantiza poco más o menos que el cociente entre este 5.75 y este 2 sigue siendo aproximadamente 3. Ahora, si variamos y descendemos un poco más sobre la gráfica, observamos que el primer punto ya queda en la región descendente de la gráfica, y si dejamos el punto inicial muy a la izquierda, observamos que ya la pendiente es negativa. Podemos acercar el segundo punto, y una cosa muy interesante es observar que en esta región, cuando los puntos están muy cercanos, la pendiente es aproximadamente 0, y ese es un resultado muy interesante que vamos a utilizar posteriormente. Podemos entonces concluir que en esta región la pendiente de la recta secante es aproximadamente constante. Observen que se comporta casi que como una línea recta. En esta región podemos observar que la pendiente de la recta secante es negativa, y en este punto, bueno, un par de puntos muy cercanos, la pendiente de la recta secante es aproximadamente 0. El análisis de la gráfica de una función desde el punto de vista geométrico es muy importante porque nos ayuda a entender que el proceso de hallar los incrementos es una herramienta intermedia para poder determinar el punto exacto donde esta función que viene descendiendo comienza a ascender. A ese punto en particular lo vamos a llamar un punto crítico, que es un mínimo. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos la tasa de incrementos de una función de costos. Un fabricante descubre que el costo de producir X artículos está dado por la función c de x igual a 0.01x al cubo menos 0.3 por x al cuadrado más 40x más 100. Lo primero que vamos a hacer es determinar el incremento de costos cuando el número de unidades se incrementa de 50 a 60. Es decir, aquí tenemos la variación en la variable independiente. Y ahora vamos a calcular el costo promedio por unidad adicional de incremento en la producción de 50 a 60. Vamos a observar el concepto, es muy sencillo. Primero calculamos el delta de y. El delta de y es C de 60 menos C de 50. C de 60 es 2536. Aquí todo lo que hay que hacer es reemplazar este 60 dentro de esta función, y vamos a obtener el 2536 menos C de 50, que igual es reemplazar este 50 aquí, aquí y aquí, realizar las operaciones y obtenemos el valor 2375. Si restamos ese par de cantidades obtenemos 161, y ahora pasamos a calcular la tasa promedio. Observamos que C de 60 menos C de 50 sobre 60 menos 50. Realizamos estas operaciones. Tenemos que 161 sobre 10, y por lo tanto el costo promedio por unidad adicional de incremento en la producción de 50 a 60 es 1.61. Si te gustó el video, dale me gusta. Es una forma de apoyar la realización de este trabajo. Además,
Puedes comentar, sugerir, recomendar nuevos temas. Otra forma de apoyar mi trabajo es compartirlo en tus redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. En mi canal de YouTube podrás encontrar más videos acerca del tema. Además podrás encontrar videos del área de física. Muchas gracias y espero que veas el próximo video.